Bienvenidos chicos, este va a ser el último recurso que vamos a tener para este curso de informática y TICS. Aquí entonces vamos a aprender cómo vamos a diseñar esa arquitectura de información, todos esos elementos que ya desarrollamos con anterioridad, cómo lo vamos a plasmar y ver cómo lo desarrollamos a través de esta aplicación. El objetivo principal de este sitio web, más allá de ser la actividad final del curso, aquí vamos a tratar de consolidar todos los conocimientos que desarrollamos durante el mismo y que se puedan plasmar a través de la temática que cada uno preparó. Listo. Aquí les entrego entonces una herramienta que nos va a permitir construir este sitio web. En este caso yo les recomiendo Wix, pero también pueden seguir trabajando WordPress, en la cual venimos desarrollando el blog, o pueden utilizar por ejemplo Google Sites o cualquier otra que existan en el mercado, y como todas las herramientas que hemos visto hasta el día de hoy, cualquiera de ellas les va a servir para el objetivo final, que es la construcción. Recuerden entonces que el material fundamental va a ser ese diseño de arquitectura que lograron desarrollar, y que, como les decía anteriormente, aquí lo vamos a ver y lo vamos a plasmar a través de este sitio que vamos a crear. Entonces simplemente van a crear una cuenta en Wix, puede ser a través de su correo electrónico como lo hice yo, puede ser el personal o el institucional con el que ustedes se sientan más cómodos, o con su cuenta en Facebook también lo pueden crear directamente, aunque recuerden que también, como vimos en el curso de identidad digital, o cuando hablábamos de identidad digital, hablamos pues de la particularidad que tiene de abrir sesiones con este tipo de cuentas, sobre todo de redes sociales, que se recomendaba más crearla desde el correo electrónico, por eso esa recomendación. Una vez creado ese perfil, entonces vamos a empezar a seleccionar la plantilla que nosotros queremos desarrollar nuestro tema. En este caso, ninguna de estas temáticas corresponde al ejemplo que yo les voy a dar. Lo que nos interesa más que todo en estas plantillas, más allá del tema de que estén hablando, es la estructura de la misma plantilla y la forma en que más o menos visualizamos nuestra información y cómo queramos que se vea aquí. En este caso pues yo le voy a dar otros. Vamos a empezar a darle aquí crear por el editor, porque nosotros mismos vamos a desarrollar el contenido, y vamos a escoger cualquiera de estas plantillas que nos ofrece aquí Wix. ¿Cuál es lo importante? Y acá va la primera gran recomendación que nos va a asegurar de alguna manera el éxito de la construcción de este material, y es precisamente, más allá del contenido, como les decía ahorita, la estructura. Por ejemplo, estos navegadores globales que vemos aquí, cómo se expanden los navegadores locales, cómo puedo empezar a construir el contenido. Si mi contenido, por ejemplo, tiene gran cantidad de contenido multimedia, como son fotografías y video, entonces trato de buscar una plantilla que precisamente permita ver y reproducir esa cantidad de contenidos. Como yo les digo, gástenle un poco el tiempo a visualizar cada plantilla. Ustedes le pueden dar aquí clic derecho, ver, y pueden empezar a navegar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta plantilla, que de hecho es una plantilla nueva, recién subida aquí a Wix, habla sobre la movilidad del futuro. Digamos que para los que tienen ciudades inteligentes o cuarta revolución industrial, o incluso el Internet de las cosas, se asemeja al tema. Pero más allá de eso, como les digo, miren la estructura, o sea, como que visualicen, de acuerdo a este navegador global, por ejemplo, si este contenido que está aquí les sirve o no. Ejemplo, aquí solamente tiene un navegador global, que sería tecnología, bueno, en realidad tiene tres, tecnología, acerca de y carreras, pero miren que es muy poco. Igual, como lo vamos a ver, podemos añadir la cantidad de navegadores que nosotros creamos prudentes, y vamos agregando página por página. Listo, pero entonces, como les digo, exploremos plantilla por plantilla, página por página, y empecemos a visualizar el contenido que nosotros tenemos, si es mucho texto, si es muchas imágenes o es mucho video, y lo empezamos a visualizar en cada una de ellas. Por ejemplo, miren esta otra plantilla que tiene que ver con construcciones. Bueno, digamos que ciudades inteligentes lo podríamos asemejar mucho a esto, pero vuelvo y repito, es más importante la estructura y el contenido. Entonces, por ejemplo, aquí vemos
otros navegadores globales, inicio, servicio, nosotros y proyectos, cosa que podemos editar. Entonces visualicen que si ustedes están navegando en esta página, se puede asemejar un poco a lo que ustedes vienen o han pensado para su sitio web de acuerdo a la arquitectura de información desarrollada. Listo, entonces una vez determinada la plantilla, después de yo haber explorado, como les digo, Castle en el tiempo que ustedes consideren suficiente, entro y le puedo dar esta opción de editar. Digamos que esta plantilla es la que yo elegí o más se asemeja a mis necesidades y es la que yo quiero editar. Él se va a demorar unos instantes mientras carga la información predeterminada y lo vamos a empezar a desarrollar así. Ustedes se preguntarán entonces si pueden empezar una plantilla desde cero, o sea, si no ninguna de estas se adecua a sus necesidades o ustedes ya tienen una idea muy clara y muy específica de lo que van a hacer, perfectamente lo pueden hacer. O sea, pueden elegir una plantilla en blanco, la opción de crear plantilla en blanco y ahí lo empiezan a desarrollar. Entonces miren que ya nos cargó el cuadro de herramientas, el menú de herramientas para crear nuestro sitio. Listo. Entonces aquí en la primera opción que dice agregar, precisamente es la que vamos más a utilizar porque es donde vamos a empezar a introducir la información. Puedo empezar a cambiar temas de diseño como son este tipo de franjas, este tipo de banners. Si ustedes ya tienen imágenes predeterminadas, las pueden cargar aquí directamente. Obviamente mucho la opción de texto la vamos a utilizar porque es donde va a ir más cargada la información que ustedes tienen desarrollada. Por ejemplo, aquí los títulos, los párrafos y el texto donde viene la gran cantidad de contenidos. Las imágenes las pueden cargar aquí predeterminadamente, ¿cierto? O como vamos a ver, las podemos cargar y arrastrar para que nos cargue de una forma automática. Otro asunto importante que va dentro del diseño es el tema de las botoneras. El tema de las botoneras va a permitir, por ejemplo, un botón de inicio. Entonces yo le puedo dar clic ahí y que esté la opción automática para volver al inicio de la página, como normalmente se utiliza en toda página de internet, o dice inicio home o está este cuadro de la casita, o por ejemplo este botón de descarga, ¿cierto? Entonces estas botoneras son muy importantes, también parte de ese lenguaje universal que se tiene a la hora de navegar y que todo el mundo pues ya de alguna manera referencia, como por ejemplo este icono que siempre nos va a referir al tema de referencias geográficas, por ejemplo. Lo mismo las galerías, nos va a permitir pues galerías predeterminadas y así sucesivamente. Por ejemplo, el tema de videos, los menú anclas, que son, digamos, esos navegadores globales, yo le puedo cambiar el diseño. Y básicamente esos son los que más vamos a utilizar. También está el tema del blog, pero es cuando yo quiero agregarle un blog adicional a este sitio web. En nuestro caso, yo no lo recomiendo que lo hagamos aquí, sino que vamos a agregar un hipervínculo al blog que ya hemos creado. Porque si lo agregamos aquí, nos toca iniciar de nuevo nuestro blog desde cero, pues sí, esa no es la idea. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer más adelante es agregar por medio de un hipervínculo. Después, la otra opción fundamental para nuestro sitio va a ser esta. Páginas del sitio, en él vamos a empezar a construir ese diseño de arquitectura de información que ya tenemos planteado. ¿Listo? Algunos de ustedes lo tienen en forma de mapa conceptual, otros lo tienen en forma de mapa mental, otros lo hicieron en papel y lo plasmaron y lo subieron aquí a la plataforma, otros lo hicieron directamente de cualquier software o herramienta que se les recomendó, ¿cierto? Independientemente de cómo lo hayan desarrollado, lo importante es que lo puedan empezar a plasmar aquí. Entonces, como ven, hay unos botones que se van agregando. Por ejemplo, aquí está el botón de inicio y hay una serie de páginas. Esta serie de páginas, cuando yo le digo aquí agregar páginas, se me va a agregar perfectamente en esta barra de navegación de arriba. Aquí entonces vamos a empezar a ver, por ejemplo, cómo se va a empezar a desplegar la información. Como esto ya viene prediseñado, yo puedo llegar y cambiar simplemente la página. Digamos que mi sitio va a hablar, por ejemplo, de obsolescencia programada. ¿Listo? Entonces
Aquí ya tengo mi primer navegador global, mírenlo aquí. Por ejemplo, el segundo tipo puede ser tipos de obsolescencia. Démoslo acá en tipos, más general. Digamos, aquí el otro puede ser ejemplos. Listo, cada uno pues tiene, de acuerdo a la arquitectura que desarrolló, lo va haciendo y lo va desarrollando. Resulta que ustedes necesitan más navegadores globales, pues simplemente van a agregar una nueva página en esta opción que aparecen aquí. Pueden ser incluso una nueva página en blanco. Mire que de una lo agregó aquí al navegador global y pues yo le doy el nombre o la denominación que quiera. Digamos que aquí pongamos aquí medio ambiente, por ejemplo. Una vez hecho esto, entonces miren que yo ya puedo ubicar este navegador global donde yo considera que sea mejor, ¿cierto? Por ejemplo, acá inicialmente apareció al principio de esta barra de navegación, pero básicamente yo lo puedo instaurar, digamos que yo lo quiero antes de ejemplos. Entonces, para que ejemplo sea lo último. Acá también ven cómo puedo alargar esta barra, por ejemplo, para que se despliegue toda la información. ¿Listo? Entonces vuelvo aquí menú y páginas. Entonces digamos que voy a hablar ya, vamos a pasar a los navegadores locales. Digamos que tengo varios tipos de obsolescencia como realmente existe. Entonces para agregar y explicar cada uno de ellos tendría que agregar una nueva página en la cual me hablara de ellos. Entonces, por ejemplo, el tipo de obsolescencia 1 puede ser obsolescencia, el primero tecnológica. Listo. Bueno, este puede ser en minúscula porque hace parte del local, para que se vea un poquito mejor. ¿Listo? Entonces, este hace parte de los tipos de obsolescencia. Entonces miren que fácilmente arrastrándola, de una vez la categoricé acá. Pasó de un navegador global a ser un navegador local, simplemente arrastrándola. Puedo agregar otra página que sea, por ejemplo, otro tipo de obsolescencia, que sería de diseño. Listo. Acá. Y efectivamente faltaría una de las generales que hay, que es obsolescencia programada. Listo. Entonces, mire que aquí ya me despliega. Entonces, si quiero comprobar cómo va esto, puedo darle aquí visión previa e ir mirando básicamente cómo va quedando mi sitio. Entonces, mire que aquí de lo que hemos creado solamente le hemos insertado navegadores locales a tipos. Entonces, mire que ya aparece tecnológica, de diseño y programada. Ya me tengo que ir a cada una de ellas. Y obviamente el objetivo es empezar a construir el contenido que ustedes ya han venido, por ejemplo, desarrollando en el blog. Entonces vuelvo aquí al editor y ese es el trabajo que hay que empezar a hacer. Listo, entonces digamos voy a hablar de obsolescencia tecnológica y tengo que pararme aquí en la página como tal, listo, y empezar a construir el contenido. Entonces aquí es donde yo les decía que si la imagen de fondo si le sirve a usted, digamos que este fondo no me gusta, lo puedo cambiar, ¿cierto? Puedo elegir cualquiera de ellos o otra opción que yo quiera insertar, o simplemente pues le digo que es un color blanco, por ejemplo, y ya empieza a hablar o a montarme en el recuadro de trabajo. Es importante tener estos márgenes que me va mostrando en la plantilla. ¿Por qué? Porque ahí es donde voy a empezar a encuadrar toda mi información para que salga de una forma mejor diagramada. Listo, entonces, como se dice popularmente, que no me quede descuadrada la información, o como decimos aquí en Antioquia, que no me quede choroto toda esa información. De todas maneras, cuando sale esta opción de vista previa, el sistema nos va a mostrar cómo se ve la página navegando desde un computador o cómo se ve el responsive a través de un dispositivo móvil, por ejemplo. Listo, entonces aquí es donde yo voy a empezar a agregar la información. Entonces aquí en este botón principal, digamos, voy a empezar
a agregar un texto temático, por ejemplo. Le agrego, digamos, este tipo de encabezado y acá yo le estoy diciendo al sistema que, bueno, acá en la plantilla, que voy a hablar sobre tipos de obsolescencia. En este caso voy a empezar por la tecnológica, ¿cierto? Empiezo ya a encuadrar la información, la imagen, el contenido. Ustedes ya se están familiarizados con este tipo de edición de contenidos porque ya lo hemos venido trabajando en el blog, entonces ya es algo más familiar para ustedes. Y puedo empezar a agregar otro tipo de texto, por ejemplo, un párrafo, digamos este tipo de letra, este tipo de párrafo, y empiezo a encaminar la información y a estructurarla. Listo. También puedo agregar obviamente una imagen. La idea es que ustedes ya tengan estas imágenes y estos contenidos prediseñados, de alguna manera ya guardados, sobre todo las imágenes propias. Recuerden que este contenido, ustedes pueden reciclar todo el contenido que ya han elaborado, lo han seleccionado, algún contenido que ustedes han editado a partir de otra información recuperada en la web, pero también lo pueden empezar a desarrollar aquí. Listo. Y la idea es que ya esté guardado para que en el momento que ustedes puedan y necesiten guardar esa información, lo tengan un poco más a la mano. Por ejemplo, aquí digamos tenemos una imagen ya guardada con anterioridad. Vamos a mirar aquí cómo la inserto y empiezo a desarrollar y a jugar con ella. Listo. Pues miremos aquí cualquier imagen, en este equipo no. Entonces cargo mi imagen, ahí sí la arrastro desde aquí, desde la computadora. Segundo que ahora sube la imagen y ya esta imagen ya está predeterminada, ya está cargada y obviamente ya la puedo utilizar. Lo mismo aplica para los videos y funciona para el tema de videos, aplica lo mismo como utilizamos en el blog para el tema de los videos incrustados desde YouTube. Recuerden que yo también les hice la recomendación que para este tipo de sitios no subieran el video directamente porque vuelve más cargados las páginas a la hora de la navegación. Es mejor embeber, incrustar los videos desde otras fuentes, como puede ser YouTube, Vimeo o otras que vimos anteriormente, y le pueden incrustar pues la información. Entonces aquí, pues bueno, aquí ya está predeterminado este video de YouTube. Ustedes ya pueden llegar y editar y empiezan, digamos que aquí el deber ser, por ejemplo, de este contenido aplica acá. Listo. ¿Qué es lo importante de esto, muchachos? Para tener en cuenta, y uno de los parámetros de evaluación también del sitio en general, es que sigamos conservando el tema de la estructura de las publicaciones. Recuerdan, por ejemplo, lo que vimos con la pirámide invertida, cómo se construía el título, cómo hacíamos la introducción a cada recurso, cuáles eran esos recursos adicionales, ¿cierto? Las imágenes, los videos, la misma infografía. La idea es que todos esos contenidos que pudimos desarrollar lo veamos plasmado aquí, el audio. ¿Listo? Entonces, pueden volver a utilizar todo lo que ya publicaron en su blog o todo lo que ustedes crean que pueden crear de nuevo y quede mejor complementado aquí. Por eso les decía en un principio que aquí en este sitio vamos a poder ver precisamente todos los conocimientos que adquirimos, desde la primera unidad que era de fuentes de información, donde buscamos o podíamos buscar esa información especializada, después que elegimos el tema y lo pusimos a consideración de cada uno de los compañeros por medio del foro, y ya después en la unidad 3 cómo empezamos a crear y a editar esos contenidos digitales. Listo, para llegar pues a esta unidad 4, donde por medio de esta arquitectura de información podemos plasmar todo esto en nuestro sitio web. Listo, entonces pueden ver precisamente cómo va a ser su sitio, pueden navegar. Entonces ya acá, bueno, tipos de obsolescencia, tecnológica, y miren que de una ya me carga la información. Obviamente pues aquí lo construimos rápidamente para ejemplificar un poco
cómo lo deben hacer, más o menos las herramientas que tenían, pero bueno, a esto se le puede aplicar más diseño y más navegabilidad en eso. Otra pregunta que pueden llegar a tener, otro interrogante, es ese tema de las botoneras en redes sociales. No es necesario que le creen perfiles en redes sociales a su sitio. Si lo quieren hacer, le quieren crear una página, un perfil en red social, lo pueden hacer, o pueden enlazar a sus sitios web en particular, ¿cierto? O a sus redes sociales personales. Y acá tiene que ver lo que ya vimos en clase, el tema de derechos de autor. Pueden decir pues que ustedes lo desarrollaron y quiénes fueron los que hicieron esta página en particular. Listo. Aquí volvemos al editor y ya tenemos como toda la información precisamente ahí. Cabe anotar que todo lo que vimos en este curso, como se los he recalcado durante cada uno de los temas, estos contenidos digitales nos va a servir para nuestra vida profesional, incluso para nuestros proyectos personales. Digamos que ustedes quieren hacer una página web de cualquier otro tema, miren que ya es mucho más fácil de lo que se creía antes. Muchos de ustedes dicen, o en las encuestas que hicimos al principio del curso nos contaban que era la primera vez que creaban contenidos digitales o que nunca habían publicado una página web. Miren que es más sencillo de lo que creemos, es simplemente sentarse, estructurar y crear nuestros propios contenidos, ¿cierto? Empezar a crear esa cultura digital de tener nuestra propia información. Espero que no solamente con este sitio web, sino con todas las herramientas que pudimos explorar y con todo lo que pudimos interactuar durante todo el curso, nos permitiera desarrollar precisamente todas esas habilidades y a la vez conocer un poco más de estos temas tendencia que tiene que ver con la informática y las TIC y las ciencias de la información. Utilicen todo el menú de ayudas. Para ver más información pueden buscar, por ejemplo, videotutoriales en YouTube que son mucho más extensos, mucho más específicos, y también nos podemos apoyar en estos otros recursos. Entonces, espero que nos podamos encontrar en una próxima ocasión.